El día de hoy vamos a hablar de enfermedad tromboembólica venosa en mujeres. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, residente de medicina vascular. Y quiero empezar este tema haciendo este caso clínico para que nos orientemos un poco en las diferentes posibilidades que podemos tener entonces en la población femenina. Tenemos entonces una mujer de 31 años en un control, asiste por un control ambulatorio porque hace 3 semanas tuvo una trombosis venosa profunda proximal en el miembro inferior izquierdo. Actualmente se encuentra en tratamiento con apixaban, digamos que viene mejorando, aún siente algo. Ella refiere calambres ocasionales en la pantorrilla. Tiene antecedentes relevantes de una apendicectomía hace 12 años, una endometriosis diagnosticada hace 2 años, que tuvo un impacto significativo en su calidad de vida. Le realizaron una cirugía laparoscopia por endometriosis hace 6 meses e inició anticoncepción hormonal combinada tras esa cirugía con una resolución casi completa de los síntomas. El dilema aquí es que a la paciente le preocupa por modificar el tratamiento hormonal que ha sido tan efectivo y se planea un manejo conjunto con ginecología. Y se nos plantean diferentes opciones terapéuticas. Uno es darle una terapia que sea diferente, que no contenga estrógenos. Otro, darles otros tipos de tratamiento diferentes para la endometriosis, y lo otro es que podríamos continuar la anticoncepción hormonal combinado junto con la anticoagulación. Entonces, ahorita más adelante, mientras desarrollemos el tema, veremos qué posibilidades hay para esta paciente. Y tenemos entonces que la enfermedad tromboembólica venosa, tenemos que la incidencia es alrededor de 1 a 2 casos por 1.000 personas al año. Datos europeos de diferentes países pues, han mostrado una evaluación de más de 310 millones de personas y se resulta que más o menos hay unos 760.000 casos no fatales y 370.000 casos que en ocasiones han llevado a la muerte. Solo de estos fueron diagnosticados en vida. Muy relacionado en esto, sabemos que en ocasiones en pacientes hospitalizados pues no se les da la correcta tromboprofilaxis y por eso entonces se aumenta tanto estos casos de mortalidad que hemos visto. Diferentes estudios también han demostrado que tras la suspensión de la anticoagulación más de 3 meses, los riesgos de recurrencia pues pueden variar tanto en hombres como mujeres, y también hay que tener un factor importante y es el tiempo, siendo los hombres teniendo unos factores de recurrencia mucho más altos que las mujeres, y a 10 años en las mujeres hasta un 29% de los casos. En esas tasas de recurrencia se ha encontrado una letalidad hasta del 4%. Y cuando vemos otro tipo de complicaciones importantes, como por ejemplo a los 5 años, otras complicaciones como por ejemplo se han presentado los síndromes postrombóticos en un 28% de los casos, y afortunadamente complicaciones como la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica solo se ve hasta en un 2% de los casos. Tenemos también registros, por ejemplo, de Dinamarca, que incluyeron diferentes hospitales. Se ha demostrado que el riesgo de por vida de la trombosis, tromboembolismo venoso es ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres, pero esto es conocido obviamente precisamente por la población de la edad reproductiva de las mujeres, que contribuye más a que esto sea más alta, este tipo de incidencia en este tipo de grupo etario como tal. Sobre todo los factores, por ejemplo, como el uso de los anticonceptivos hormonales combinados y el embarazo. Se ha demostrado que estos dos factores tienen mayor implicación en las mujeres. Sin embargo, si quitamos como tal estos dos tipos de factores, realmente vemos que la incidencia en los diferentes grupos de edad tiende a ser mucho mayor en los hombres. Y realmente se ha demostrado que la manifestación más frecuente, el tromboembolismo pulmonar, se presenta con mucho más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Entonces, estos son datos epidemiológicos importantes a tener en cuenta, sobre todo porque haremos un poco de énfasis entonces en este tema relacionado con los anticonceptivos hormonales combinados.
¿Y qué tenemos en relación a esto? Y es que tener en cuenta que los estrógenos son tradicionalmente considerados las hormonas sexuales femeninas y tienen varios efectos tanto en órganos y en tejidos, inclusive en el tejido, en el sistema cardiovascular. Realmente existen cuatro tipos de estrógenos naturales: la estrona, el estradiol, el estriol y el esterol. Y los estrógenos sintéticos realmente se han usado terapéuticamente desde hace más de 80 años. El etinilestradiol fue el primero en usarse para la dismenorrea, y los estrógenos equinos conjugados se aprobaron en los años 40 para el uso de esos síntomas relacionados con la menopausia. Entonces, realmente el uso de estrógenos sintéticos son varias décadas, casi más de 100, casi 100 años de utilización de este tipo de medicamentos. Pero realmente la asociación entonces de la enfermedad tromboembólica venosa y el uso de anticonceptivos orales observados, este riesgo de este tromboembolismo venoso, pues realmente se observó después de su introducción. Y realmente lo que se ha demostrado que el aumento de este riesgo de tromboembolismo está relacionado con el contenido del estrógeno, también el contenido del gestágeno y la vía de administración. Perdón. Y aunque las formulaciones actuales, digamos que tienen un contenido mucho más bajo de estrógenos y gestágenos mucho más nuevos, pero este riesgo tromboembólico aún persiste. Según la Agencia Europea de Medicamentos, pues realmente encontramos como mucho más riesgo con algunos gestágenos como el desogestrel o la drospirenona, y un mucho menor riesgo con gestágenos como levonorgestrel, la noretisterona o la norgestrimato. Son gestágenos los cuales se ha visto que tienen mucho menos riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, ¿qué hemos visto de esa composición y de todo eso que tienen los anticonceptivos hormonales combinados? Y es que tenemos que hoy en día los estrógenos, pues los encontramos en unas dosis mucho más bajas, alrededor de unos 20 a unos 35 microgramos, y con gestágenos sintéticos. El riesgo relativo realmente que se ha visto es que estos anticonceptivos hormonales combinados pues van a aumentar entonces este riesgo, y puede ser de 2 a 6 veces cuando los usan, si los comparamos con aquellas mujeres que no están utilizando ninguno de estos métodos. Y como vemos en esta gráfica importante, vemos que sí hay un aumento importante cuando se utilizan entonces estos estrógenos junto combinados con los diferentes gestágenos, y también los gestágenos que vamos a utilizar, pues obviamente esto nos van a aumentar el riesgo. Como lo mencioné previamente, levonorgestrel, la noretisterona y el norgestrimato son realmente los gestágenos que se han correlacionado, digamos, con un menor riesgo de presentar entonces eventos tromboembólicos. Sin embargo, cuando hacemos esa combinación de estrógenos con gestágenos, pues los otros diferentes gestágenos también van a favorecer entonces a que los pacientes tengan esas pacientes tengan mucho más riesgos de eventos tromboembólicos, siendo tan altos como por ejemplo una incidencia aumentada como por ejemplo de 11 por 1000 mujeres año, por ejemplo, como el dienogés, y otro tipo de gestágenos como el gestadeno aumentan mucho más que esta, que esta cifra. Tenemos otros pues como mucho más nuevos que aún no se ha determinado pues como tal el riesgo. Y realmente fisiológicamente, ¿qué puede ocurrir con los gestágenos? Y con los estrógenos, perdón, y es que cuando se utilizan estos anticonceptivos hormonales combinados, pues existen muchas teorías de lo que pueda suceder con estos medicamentos, con toda esta cascada de la coagulación. Una de esas teorías plantea que los estrógenos pueden producir una activación y aumentar la agregación plaquetaria. Esto no es claro, se han encontrado como unos informes contradictorios, pero algunos que están a favor de esta
teoría, se sabe que que los estrógenos pueden aumentar la cantidad de los niveles del factor de von Willebrand, que esto, como sabemos, desempeña un papel importante tanto en la activación como en la adhesión plaquetaria. Esto se ha relacionado con aumentar todo este riesgo trombótico. Asimismo, otra teoría y es que los gestágenos pues, han aumentado la cantidad de la generación de trombina y la formación de coágulo, aún aumentar diferentes sustancias como los niveles de proteínas variables de la coagulación. Estas diferentes proteínas que sí han aumentado, pues lo que se ha correlacionado es que aumenta todo este riesgo de producir eventos trombóticos. Asimismo, por el contrario, también se ha encontrado que los gestágenos, que los estrógenos, perdón, se han asociado con un aumento de la fibrinolisis asociado a la disminución de esta PAI-1, pero que realmente no parece compensar del todo toda esta capacidad protrombótica que vimos previamente. Entonces, también se ha demostrado otras condiciones importantes, como por ejemplo que los estrógenos tienen la capacidad de producir antígenos contra la proteína C, y esto también aumentando la resistencia y por ende, pues también aumentando como tal todo este riesgo entonces protrombótico. Entonces, hablando un poquito también de las progestinas, ya lo mencioné que estas tienen un riesgo menor como tal de presentar entonces un evento tromboembólico venoso, sobre todo estas tres, pero cuando se han encontrado otros gestágenos diferentes a esas otras progestinas, como por ejemplo las terceras y de cuarta generación, como el gestodeno, el desogestrel, pues realmente se ha encontrado que cuando combinamos estrógenos con estas tienen un aumento mayor de riesgos tromboembólicos. Y cuando evaluamos entonces en el tiempo la utilización de los anticonceptivos orales, es algo importante a tener en cuenta porque el riesgo también parece estar relacionado con el tiempo de uso. Y vemos que el riesgo más alto de presentar entonces estos eventos tromboembólicos es el primer año, pero este riesgo inclusive permanece elevado después de varios años de uso. Hay uno de los estudios que mostró que, por ejemplo, hay un aumento del riesgo del 5 veces más del riesgo de más de 60 veces, en más de 60 meses, el uso de anticonceptivos orales. Y otro estudio demostró que también ese riesgo se aumentaba, persistía, inclusive con la utilización a través de 4 años de exposición. Asimismo, cuando se interrumpe y se vuelven a reiniciar los anticonceptivos, parece que también hay un aumento del riesgo temporal, inclusive cuando se vuelven a reiniciar. Entonces, el tiempo también parece tener un factor clave, pero no solo el uso de los estrógenos, de los anticonceptivos orales, de los estrógenos y de los anticonceptivos, pues en general de los anticonceptivos orales y del tiempo de utilización, sino que hay que tener en cuenta que existen otros factores de riesgo importantes a tener en cuenta. Y es que la mujer que utiliza eso, sumado a otros factores de riesgo, como por ejemplo su peso, la edad, el tabaquismo, que tengan otros factores de riesgo que pueden ser mayores o menores y que puedan ser transitorios o persistentes, pues realmente son factores de riesgo a tener en cuenta que también nos van a aumentar ese riesgo tromboembólico. Entonces, por ejemplo, las pacientes que fuman, que tienen una cirugía importante, que tuvieron un evento tromboembólico previo o que tienen un antecedente familiar de un tromboembolismo venoso, o que tienen una trombofilia, pues son otros factores de riesgo a tener en cuenta en la utilización de los anticonceptivos orales, porque sumado a lo que ya tienen las pacientes, pues vamos a tener en cuenta que esto también va a aumentar el riesgo de estos eventos tromboembólicos. Pero ¿qué pasa entonces con la formulación de estos anticonceptivos orales que no, de estas que no son formas orales? Y lo que hemos visto
es que existen otras formas de anticonceptivos, de anticoncepción hormonal combinada diferentes a las orales, como por ejemplo los patches transdérmicos, los anillos vaginales, pero se ha demostrado a través de diferentes estudios que estos riesgos aún persisten con la utilización de estos y realmente no se ha demostrado que ofrezca un beneficio en cuanto a la reducción del riesgo de los eventos tromboembólicos. Perdón. Estudio, por ejemplo, un estudio epidemiológico de Dinamarca que tuvo un registro nacional de este país, demostró que, por ejemplo, los patches transdérmicos tienen un riesgo relativo de 8 veces de aumentar entonces este riesgo tromboembólico y la incidencia se ha aumentado hasta 9.7 por cada 100.000 tras la exposición con los parches transdérmicos. Asimismo, los anillos vaginales aumentan hasta 6.5 veces el riesgo de estos eventos tromboembólicos y también una incidencia aumentada si lo comparamos entonces con la incidencia de las mujeres que no utilizan estos anticoncepción hormonal, que es de 2 por cada 1.000 pacientes año. Entonces, realmente la anticoncepción hormonal no oral también entonces nos va a aumentar el riesgo de estos eventos tromboembólicos. Eh, pero también tenemos los métodos anticonceptivos sin estrógenos que los vengo mencionando y es la utilización entonces de solo progestágenos. Realmente se ha evaluado en diferentes estudios que por sí solos estos no aumentan el riesgo como tal. Y se ha aumentado que, por ejemplo, las más comunes, que es el levonorgestrel, el desogestrel, pues realmente no aumenta el riesgo. Recientemente, el Ginex, que es la drospirenona, aprobada por la EMA y se consigue con esta marca en nuestro país, puede tener una eficacia similar a los anticonceptivos orales combinados, a un mejor de perfil de seguridad que otros progestágenos combinados sin aumentar realmente como tal el riesgo de todos estos riesgos de eventos tromboembólicos. Y vemos que existen realmente entonces otros métodos anticonceptivos sin estrógenos que nos pueden entonces ayudar en los casos de que tengamos eventos tromboembólicos como tales. Entonces tenemos, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel. Realmente se ha demostrado que su riesgo de eventos tromboembólicos es muy bajo. Tenemos la inyección de acetato de medroxiprogesterona. Digamos que se ha aumentado el riesgo 1.9 veces a 3.6. Realmente lo que dice es que se utilice con precaución este tipo de barreras, perdón, de tratamiento. Los dispositivos intrauterinos de cobre realmente no es un método hormonal y realmente no ha aumentado el riesgo, y tenemos los métodos de barrera que realmente pues tampoco nos van a aumentar el riesgo de estos, pero tener en cuenta que cuando se han hecho comparaciones, puede tener una mejor eficacia anticonceptiva. Entonces, este tipo de métodos de anticoncepción sin estrógeno realmente son útiles y se recomiendan a las mujeres que, por ejemplo, tengan trombofilias o hayan tenido un evento tromboembólico previo. Y lo que se ha visto es que también podemos indicar en estos la utilización entonces de la utilización de progestágenos. Entonces, otro escenario importante que debemos evaluar y es la presencia entonces de trombofilias heredadas y la anticoncepción hormonal. Lo que se ha visto entonces es que el uso de anticonceptivos orales en mujeres sin un TB previo, pero que tengan ya una trombofilia heredada conocida o que tengan una historia familiar de un evento tromboembólico, digamos que ha sido un tema controversial en la literatura. Lo que se ha mostrado a través de los años y a través de diferentes estudios es que hay un mayor riesgo de un evento tromboembólico venoso en mujeres que tengan una trombofilia heredada y que se estén utilizando anticonceptivos orales. Esta es una gráfica muy conocida cuando hablamos entonces de trombofilias. Realmente es bien conocido que la más prevalente
es la mutación heterocigota del factor 5 de Leyden con una prevalencia en la población. Esto es de población europea, estos datos, que tiene una prevalencia del 2 al 7% de la población, con un aumento del riesgo relativo de 4 a 6 de eventos tromboembólicos venosos, muy similar a la mutación de la protrombina heterocigota, siendo estas realmente las más conocidas, y el resto de las trombofilias vemos que realmente son muy raras, perdón, teniendo prevalencias menores al 1%, pero que sí se correlacionan entonces con un riesgo relativo de tener esos eventos tromboembólicos muy alto. Entonces la pregunta importante y ¿se debemos hacer un tamizaje para trombofilias en las mujeres que tengan un antecedente familiar o que queramos darle una anticoncepción oral? Y realmente lo que se ha visto es que el consenso no recomienda hacer un tamizaje generalizado antes de prescribir anticonceptivos orales. Inclusive las mutaciones más frecuentes, como lo mencioné, en Europa son la mutación heterocigota del factor 5 de Leyden o la mutación de la protrombina, y esto se ha visto que su prevalencia y el riesgo absoluto de un evento tromboembólico son bajos por sí solos, y que realmente se requieren inclusive de otros factores para que esto entonces realmente puedan producir un evento tromboembólico. Entonces, el mensaje principal es que no debemos hacer tamizaje de trombofilias en estos casos. ¿Y qué se ha visto entonces de esos riesgos o esos eventos tromboembólicos con la anticoncepción? Es que datos realmente franceses han demostrado que los riesgos de incidencia anual de TBP cuando tenemos una trombofilia como leve, como los factores de la mutación heterozigota del factor 5 de Leyden, pues tenemos una incidencia anual muy baja. Y asimismo es difícil encontrar entonces datos con respecto a las trombofilias severas, porque realmente su incidencia es muy baja, pero se ha visto que tiene una incidencia anual de eventos tromboembólicos de 0.64. Entonces, en las mujeres que tienen en sí ya diagnosticada una trombofilia heredada, el uso de anticonceptivos orales nos va a implicar un aumento notable y aumentado de todo este riesgo de tromboembolismo venoso. Hemos visto que el riesgo puede aumentarse multiplicando los riesgos. Entonces tenemos un riesgo basal, como lo vimos, anual en las mujeres que no utilizan anticoncepción, de 2. Tenemos un incremento también entonces, por ejemplo, que tenga un factor 5 de Leyden heterocigoto, y tenemos el uso de anticonceptivos orales combinados, en este caso, digamos, con drospirenona. Entonces tenemos que multiplicar, como por ejemplo, todos estos factores de riesgo, y vemos aquí que el resultado anual se va a aumentar de ese 2 de una mujer que no tenga anticonceptivos a una mujer que tenga una mutación heterocigota del factor 5 de Leyden y que tome anticonceptivos orales, pues ya nos va a aumentar el riesgo anual de 60 por 1000 comparado con 2 por, perdón, de 60 por 10.000 comparado con 2 por 10.000 de la mujer que no toma anticonceptivos orales y que no tiene una trombofilia. Estudios, evidencia, pues, como recientes estudios europeos, se ha demostrado que, por ejemplo, anticonceptivos orales que tengan dospirenona o ciprotenona tienen un mayor riesgo de TBP en mujeres que tengan portadoras de la mutación del factor 5 de Leyden. Entonces vemos esta gráfica importante, que vemos que cuando tenemos este tipo de mutaciones, inclusive los ORs para ese aumento de riesgo de estos eventos trombóticos aumenta marcadamente cuando tenemos estas dos, que son las más leves, pero tal vez las más comunes. Y obviamente si utilizamos otros gestágenos, como vimos, que pueden aumentar más el riesgo de eventos tromboembólicos, pues esto puede ser aún mayor. Entonces, mujeres que realmente tengan ya como una trombofilia conocida o antecedentes familiares de una enfermedad tromboembólica deben orientarse ¿a qué? A darles un
método anticonceptivo que no tenga estrógenos, especialmente si el caso índice presentó entonces ya una TBP, ya sea no provocado o ya relacionado con hormonas o a una edad mucho temprana. Hay mucha controversia en esto siguiente, es bueno, si por la comorbilidad se hace necesario, que son pocos los casos realmente, porque tenemos muchas opciones terapéuticas, hay que prescribir entonces un anticonceptivo oral. Pues lo que se recomienda es hacer un manejo conjunto, ya sea por medicina vascular o por hematología, y consideran entonces si hay que darle a esas mujeres anticonceptivos orales, pues se deben dar los que tengan entonces unos gestágenos también con menos riesgo entonces de eventos tromboembólicos, como por ejemplo el levonorgestrel, para evitar entonces como tal esos riesgos. Y ahora, relacionado con el caso clínico que tenemos, vamos a dar otras recomendaciones que plantea la literatura. Entonces ya hemos abarcado algunas cosas, pero ¿qué vemos entonces la mujer ya que tiene un evento tromboembólico realmente agudo? Y realmente las mujeres que tienen un evento tromboembólico agudo relacionado entonces con esta anticoncepción hormonal suelen suspender la anticoncepción hasta tras este tipo de diagnóstico. Y esto ha tenido un problema importante, y es que esto puede provocar un sangrado por deprivación durante la fase inicial de la anticoagulación, sobre todo cuando los pacientes ya tienen anticoagulación y suspenden estos anticonceptivos, y esto puede llevar a acarrear otras condiciones importantes, y es un sangrado menstrual abundante, tener un mayor riesgo de embarazo y exposiciones entonces fetales anticoagulantes con unos potenciales teratogénicos importantes. Este es un estudio que hizo una revisión de 600 casos de embarazos que fueron expuestos entonces a anticoagulantes, y se conoció el desenlace de 366, teniendo de 336, perdón, el 22% de estos casos presentaron entonces abortos espontáneos y el 6% con anomalías fetales, 4% de ellos con anomalías importantes. Otro estudio demostró en 1.642 embarazos que se expusieron entonces a la fenprocumona, 4.7 tuvieron malformaciones congénitas, y 38% tuvieron entonces abortos espontáneos. Y esto se vio sobre todo tras la quinta semana de gestación. Entonces, esto es importante a la hora de tener en cuenta la utilización de sus anticonceptivos orales combinados, la suspensión inmediata y la anticoagulación, porque esto puede acarrear problemas importantes. ¿Qué recomendaciones entonces nos dan las diferentes guías o instituciones? Y es que vamos a hacer una anticoagulación, pero lo que debemos es también asegurar un método anticonceptivo seguro durante el tratamiento anticoagulante. Existen ciertas controversias, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice suspenda los anticonceptivos ante la evidencia de un evento tromboembólico, pero ya vimos que esto puede acarrear unos problemas importantes, unos riesgos. Lo que dice el ISTH es suspender la anticoagulación, perdón, los anticonceptivos orales antes de terminar la anticoagulación, y otros estudios como por ejemplo el STEIN-DBT, pues demostró que continuar los anticonceptivos orales bajo anticoagulación, esto realmente no aumenta el riesgo de recurrencia de eventos tromboembólicos. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos entonces de la mujer que venía con anticonceptivos orales y que se presentó entonces con un evento tromboembólico? Eh, la, lo que debemos hacer es, si esta contiene estrógenos, evitarla si es posible y evaluar entonces la posibilidad de dar un método que no contenga estrógenos. Podemos dar entonces otros métodos como por ejemplo solo progestágenos, un DIU de levonorgestrel, una DIU de cobre, un implante subdérmico que solo tenga progestina,
o por ejemplo inyectables como medroxiprogesterona, pero recordemos que este podía aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos hasta de 3,6, entonces esta puede tener algo de riesgo y utilizar con precaución. Hay otras aproximaciones que las discutiremos al final relacionadas con el caso. Entonces, la recomendación en la práctica clínica, ¿qué debemos hacer entonces en estas mujeres? Y es preferir entonces otros métodos, progestágenos DIU o progestágenos inyectables, si se mantiene, si se desea entonces mantener esta anticoncepción oral combinada, pues se prefiere entonces dar anticonceptivos que tengan estrógenos de bajo riesgo, progestágenos de bajo riesgo como el Neorgestrel. Y por ejemplo, otra recomendación es continuar entonces estos métodos y cambiar al menos 6 semanas antes de suspender la anticoagulación de otro tipo de método de anticonceptivo. Otro escenario importante que se nos plantea y que se puede presentar en los casos de las mujeres es las mujeres que se les hace un tratamiento de infertilidad y el riesgo entonces de tromboembolismo. Entonces se estima que la infertilidad afecta aproximadamente al 10% de las parejas y realmente que el uso de las tecnologías reproductivas realmente ha aumentado significativamente con las últimas décadas. Pero realmente se ha visto que estas complicaciones asociadas al tratamiento de infertilidad tienen unas implicaciones importantes a tener en cuenta. Uno, se ha demostrado que estos tratamientos de reproducción asistida aumentan el riesgo de tromboembolismo. Existen otras complicaciones importantes como el síndrome de hiperestimulación ovárica, que este también va a conllevar un aumento de riesgos tromboembólicos y asimismo otras complicaciones importantes como el fallo de la implantación embrionaria. Entonces, un estudio de cohorte de población en Suecia de un periodo de 1992 al 2012 evaluó entonces unos 900.000 embarazos. El resultado clave que lograron, mujeres que lograron entonces mediante fertilización in vitro la transferencia embrionaria tuvieron un riesgo de 9 veces mayor de eventos tromboembólicos en el primer trimestre comparado con aquellas mujeres que tenían embarazos espontáneos. Entonces se ha demostrado que esta fertilización in vitro suele aumentar entonces los riesgos tromboembólicos y es una situación a tener en cuenta cuando el embarazo se desarrolle entonces por este tipo de método y nosotros debemos estar entonces atentos a la posibilidad de que esto ocurra. Asimismo, entonces vemos que el riesgo de esos eventos tromboembólicos es más alto con un HR de 4,2. Vemos aquí la comparación entonces cuando inclusive se logra el embarazo exitoso con el no logrado, pues realmente vemos que cuando es exitoso, pues aumenta como tal este riesgo. Y otra complicación importante es por todo lo que se le tiene que hacer a esa el método como tal, la técnica de fertilización in vitro, implica también entonces la posibilidad de que se desarrolle un síndrome de hiperestimulación ovárica, que es una complicación reconocida en esto, y esto se deriva entonces a un estímulo realmente que produce gonadotropinas exógenas, por lo que se debe hacer entonces para esta fertilización in vitro. Esto puede afectar hasta el 3% de las mujeres que se les realiza esta técnica. Es asociado entonces a una concentración elevada de estradiol y que se ha aumentado. Lo que se ha visto es que las mujeres que tienen este síndrome de hiperestimulación ovárica, ya sea moderado o severo, tienen un riesgo aumentado de eventos tromboembólicos en el primer trimestre de 16,8 por 1000 comparado con aquellas que tienen, por ejemplo, embarazos espontáneos. Entonces, realmente es otra condición a tener en cuenta cuando se utilizan entonces estos métodos de fertilización in vitro. Y, final, y finalmente, entonces,
Otra condición clínica que también nos vemos expuesto y que puede aumentar el riesgo tromboembólico en las mujeres es la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, la terapia con estrógeno en la población se utiliza realmente para aliviar entonces todos estos síntomas que están relacionados con el climaterio, los sofocos, el trastorno del sueño, la depresión, los síntomas urogenitales que se producen derivados entonces de toda esta atrofia de la mucosa. Existen consideraciones entonces clínicas importantes y es que la monoterapia con estrógenos pues se asocia a un riesgo elevado de cáncer endometrial y por ello los estrógenos se han utilizado usualmente en combinación con progestágenos. Entonces, lo que se ha visto es que la indicación más importante es dar la dosis más baja posible durante el tiempo más corto necesario para, para el control de los síntomas. Los estrógenos utilizados, estrógenos equinos conjugados, estradiol, son menos potentes que el etinilestradiol cuando se utilizan como anticonceptivos orales combinados. Y lo que se ha visto es que tanto en la monoterapia como en la combinación con progestágenos, pues aumenta el riesgo de 2 a 3 veces el riesgo de eventos tromboembólicos. Y si sumamos a eso que mujeres que tuvieron un evento tromboembólico previo, pues lo que se ha visto entonces es que puede aumentar inclusive ese riesgo hasta 4 veces. El riesgo realmente puede ser influenciado de estos eventos tromboembólicos por diferentes condiciones clínicas. Uno es la dosis de estrógenos que se utilizan, aunque hoy en día las terapias tienen dosis de estrógenos, como vimos, muy controladas, que van entre los 20 y los 35 microgramos. Dos, el tipo de progestina utilizada, como vimos, las progestinas tienen diferentes riesgos de eventos tromboembólicos cuando se utilizan combinadas. Tres, hay una edad más avanzada en esta población. Cuatro, otras condiciones como por ejemplo entonces tener un índice de masa corporal elevado. Y cinco, pues es realmente si hay una trombofilia heredada pues, o adquirida, pues ya conocida, obviamente nos va a aumentar como tal el riesgo. Entonces son condiciones clínicas que debemos tener en cuenta y realmente lo que se ha visto es que el riesgo es mucho mayor durante el primer año de uso y realmente no, este va a permanecer elevado inclusivemente si se continúa utilizando. ¿Cómo vamos a hacer el manejo trombótico de la trombosis en estos casos? Realmente la anticoagulación no difiere entonces del tratamiento que vamos a dar a cualquier paciente que presente un evento realmente trombótico. Realmente lo que tenemos que tener en cuenta son otros factores importantes. Es que las mujeres con un evento tromboembólico que utilizan anticonceptivos, hay que mirar entonces el riesgo de sangrado uterino normal, que era una de las condiciones, o que tenga un sangrado prolongado, que esto puede afectar la calidad de vida de las personas y obviamente requerir intervenciones médicas e inclusive hospitalizaciones derivadas de eso. ¿Cuál es el pronóstico entonces tras todos estos eventos tromboembólicos? Si es que hasta suspender o continuar la anticoagulación, pues la decisión debe tomarse entonces mediante una discusión compartida con el paciente. Hay que tener en cuenta varias cosas: el riesgo de recurrencia, el riesgo de sangrado y lo que va a implicar entonces como tal el tratamiento. La principal clave pronóstica es el riesgo de recurrencia que se relaciona con el factor de riesgo que presenta el evento. Entonces hay que sumar los riesgos que tiene nuestra paciente. Si solo fueron los anticonceptivos, pero también se suma la edad, se suma entonces el sobrepeso, se suma si tiene un antecedente familiar de un evento tromboembólico, etcétera, etcétera, porque de todo eso va a partir entonces el riesgo de recurrencia que se ha visto. Una revisión sistemática entonces en mujeres con eventos tromboembólicos relacionados con el uso de anticonceptivos orales realmente que demostró que el riesgo de recurrencia es de 1.6 por 100 personas año y solo en mujeres que suspendieron, pues el riesgo es de 1.3
otras revisiones han demostrado que es alrededor de 1.2, y aunque realmente los riesgos de recurrencia son bajos considerados a largo tiempo, pues realmente lo que se tiene que hacer entonces es la estratificación del riesgo individual en cada una de esas pacientes. Volvamos entonces a nuestro caso clínico. Entonces, recordemos que teníamos una paciente que tiene unos 31 años, que tiene una endometriosis que viene muy bien con anticonceptivos orales, pero que tuvo un evento tromboembólico. Entonces, realmente lo que se debe hacer en estos casos es una decisión conjunta ante la paciente, y se debe tener en cuenta la posibilidad, obviamente, el apoyo de ginecología para el manejo de la endometriosis. La literatura plantea varias posibilidades que le podemos dar a esta paciente. Entonces tenemos claro que es una paciente que tiene una trombosis que hay que anticoagular y que tiene el manejo de esta endometriosis. Uno de los manejos que le podemos dar es, obviamente, que continuar la anticoagulación por lo menos un periodo de 3 meses, y la posibilidad de dar un método no estrogénico, como por ejemplo un dispositivo intrauterino de levonorgestrel sería una opción importante para dar a la paciente. Eso sí, dependiendo de los síntomas que tiene, mientras se hace todo el efecto entonces del dispositivo intrauterino, se podía dar también la posibilidad de dar píldoras de progestágenos mientras esto ocurre y mientras se controla bien estos síntomas. La otra posibilidad planteada con ginecología es continuar la anticoagulación y otros métodos que le puedan servir entonces a la paciente, dependiendo obviamente de la severidad de su endometriosis. Entonces tenemos métodos como AINES, como por ejemplo la utilización de análogos de GnRH se ha utilizado en casos severos de endometriosis, o ya pues casos más extremos, la cirugía. Sin embargo, tener en cuenta que tal vez pues sea la menor de las opciones. La literatura y la Asociación Americana de Hematología plantea otras posibilidades que se las traigo, aunque la evidencia es muy poca, y es que en el preciso caso de que la paciente desee continuar con anticonceptivos orales, una posibilidad entonces es dar anticoagulación por lo menos 6 meses junto con el anticonceptivo oral. Más allá de ese tiempo, plantea entonces dar como una especie de una terapia extendida con prevención secundaria, por ejemplo, de apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas junto con el anticonceptivo oral. Traigo esta posibilidad porque realmente encontré que la plantea la literatura, pero realmente pues la evidencia de esto suele ser muy limitada, pero es una opción que se le puede dar a la paciente en el caso de que el uso de los anticonceptivos orales sea estrictamente pues necesario, y tengamos entonces el riesgo de recurrencia si estamos utilizando todavía los anticonceptivos orales. Muchas gracias, y eso era lo que les compartía para el día de hoy. Gracias, Carlos Esteban, por la conferencia. Parece que estuvo muy bien. Es un tema demasiado amplio. Me parece que hay muchas aristas que discutir en este tema de enfermedad tromboembólica venosa en el tema de las mujeres. Eh, Voy a empezar con un tema que a mí me preocupa porque todavía lo veo con frecuencia en mi consultorio, cada vez un poco menos, y es la señora que tenía un tema de acné y fue donde el dermatólogo, o ella misma tomó su decisión, o alguna amiga le dijo que empezara a tomar Fastetix o el acetato de ciproterona, y llega al consultorio por un evento de trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. Incluso me tocó ver una paciente que casi se muere por ese tema. La ciproterona hace rato, pues, entiendo yo, que la EMA la prohibió en Europa, pero esta es la hora que en Colombia pues no pasa nada, y seguimos viendo casos de eventos tromboembólicos graves por el uso de ciproterona. Entonces, no sé
si viste algo sobre este tema, pero creo que desde la sociedad de nosotros debemos tener el ojo abierto con este medicamento, porque yo creo que estamos en mora de que este medicamento salga del mercado por el gran potencial trombogénico que tiene en las mujeres. Los otros temas que tocaste me parece que están bien. Estoy de acuerdo pues con la anticoncepción, con el progestágeno solo en pacientes que han tenido trombosis. Estoy de acuerdo en continuar el anticoagulante, perdón, el anticonceptivo en un paciente que está bien anticoagulado y que tenemos un tema o de riesgo de embarazo o de riesgo de menometrorragias. Una preguntita que quería hacerte y es, más allá del riesgo tromboembólico, de enfermedad tromboembólica venosa, el riesgo de enfermedad cardiocerebrovascular, es decir, de SB o infarto en pacientes que estén tomando eh, anticonceptivos orales y tengan otros factores de riesgo, como por ejemplo haber sido fumadoras. Bueno, profe, entonces haciendo pequeño comentario, sí, la ciproterona aumenta, o sea, es considera que aumenta el riesgo casi como los progestágenos de tercera o cuarta generación, entonces pues realmente es un progestágeno que aumenta el riesgo. Digamos que los que tienen otros factores de riesgo cardiovasculares y por el mismo mecanismo fisiopatológico, sí se ha visto que en alguna población puede aumentar el riesgo entonces de esos estrógenos de enfermedades cerebrovasculares, pues sobre todo los ACVs, por los aumentos procoagulantes que vimos. Ella aumenta el factor de von Willebrand, aumenta entonces, disminuye la proteína C y se ha visto que sumado a otros factores de riesgo sí puede aumentar, aunque acordémonos que también puede ser algo de protección de riesgo cardíaco como tal, pero si sumamos otros factores de riesgo como hipertensión, tabaquismo, pues realmente puede aumentar en algo esos riesgos cardiovasculares. Bueno, yo pienso que estamos en mora de que ese acetato de ciproterona salga del mercado porque me parece que es un medicamento demasiado dañino y no sé por qué están esperando. Yo los invito a que cada vez que veamos un paciente con un evento tromboembólico asociado a ciproterona, lo reportemos. Rafa, Muy buenos días. Carlos, no, me parece muy precisa tu conferencia, te felicito, me gustó. Y yo quiero hacer dos comentarios en dos vías. El primer comentario es que, empezando por el final de la decisión con tu paciente, yo creo que hay que partir de una premisa fundamental y es que hasta ahora la evidencia, que más bien en estudios retrospectivos nos ha mostrado que los pacientes bien anticoagulados, siempre y cuando estén bien anticoagulados, el hecho de seguir con terapias hormonales, estrogénicas o combinadas no aumenta su riesgo tromboembólico. Entonces eso nos abre una puerta para en el momento en que un paciente definitivamente sea necesario la terapia hormonal, como posiblemente puede ser en esta paciente, pues una decisión sí puede ser extender la anticoagulación. Ya la decisión de ponerlo como terapia extendida, con dosis ajustada, etcétera, pues ya queda un poco más al margen de la evidencia, pero yo creo que es una decisión bastante razonable si uno considera bajar la dosis en estos pacientes, sobre todo si le preocupa el riesgo de sangrado. En segunda instancia, y lo otro va como un comentario, yo sé que tú hiciste mención, lo primero es que sí, generalmente cuando uno ve a un paciente utilizando anticonceptivos orales no está indicado mandarle estudios de trombofilia, ¿cierto? Pero sabemos que es claro que los anticonceptivos al menos elevan el riesgo de una manera muy alta el primer año de su uso e incluso ese riesgo se extiende hasta 3 meses después de haberlo suspendido. Incluso se habla de un efecto rebote los primeros días o semanas después de la suspensión. Pero la pregunta va, ¿qué te parecen aquellos pacientes que ya llevan mucho tiempo de uso? No digamos mucho más de un año, por decir algo, 3, 5 años, y si de pronto todo abriría en ese paciente la posibilidad de más bien considerarlo como un segundo hit y buscar de pronto trombofilias que te puedan condicionar el manejo, como el SAF. ¿Qué opinas de ese escenario? Pues, profe, o sea, obviamente cabe la posibilidad de cuando ya lleva muchos años, sin embargo, usted lo acaba de decir, yo lo mencioné, que es más riesgoso
sobre todo el primer año, pero el riesgo igual permanece. Obviamente, no deja de ser importante porque estamos evaluando una población menor de 50 años que pueda tener otra condición clínica, y yo creo que en ese problema que usted plantea, sí se hace necesario buscar una trombofilia como el SAF, que sea ese segundo hit que le produjo como tal entonces ese evento trombótico. O sea, yo creo que en ese escenario puntual el SAF, pues puede caber estudiarlo. Gracias, Carlos. Después de revisar el tema, porque esa es una duda que siempre he tenido, eso no está bien dilucidado. Y como tú se ve que lo revisaste a cabalidad, quería escuchar tu comentario. Muchas gracias. Diana, adelante. Hola, bueno, gracias por la revisión, muy interesante. Digamos que esto nos sirvió para repasar muchas cosas que vemos en la práctica diaria. En cuanto a lo del estudio del SAF, realmente una paciente joven, yo siempre lo hago porque eso nos puede modificar la terapia anticoagulante, y me encuentro muchas pacientes que realmente pueden tener un SAF, que recordemos que puede ser hasta el 15% en un evento sin una trombosis identificada, y así el paciente esté tomando anticonceptivos, entonces no hay que desestimarlo. Pues ya como práctica mía, la verdad yo sí le quito el anticonceptivo oral, no veo muchos sangrados pues en lo que he manejado, y más bien prefiero usar el dispositivo tipo Mirena o Quilena, Cailena, que me ha ido muy bien. Pues era solamente eso es lo que tenía por aportar, gracias. Yo diría que en ese tema, pues obviamente esos pacientes no las vamos a manejar el vascular solo, siempre tenemos que estar de la mano del ginecólogo, y la verdad es que ellos son muy cautos en cuanto al tema de seguir el anticonceptivo. Ellos les da mucho temor, pero pues y es lo ideal es quitarlo, ¿cierto? Pero pues yo creo que lo que se ha presentado en la charla y lo que acaba de decir Rafa, pues tiene la justificación en condiciones especiales donde no es fácil tomar la decisión, porque la paciente tiene un problema adicional o de sangrado o de temas de riesgo de embarazo, etc. Obviamente lo ideal es quitar el factor provocador de la trombosis, si estamos considerando que sea el anticonceptivo. Pero pues cada caso es diferente, y acá hemos tenido también casos en los que lo hemos quitado de acuerdo con el ginecólogo y él nos plantea otra posibilidad, otra solución, como a veces también hemos tenido que seguirlo, o a veces hemos puesto un Mirena. Entonces yo creo que cada caso hay que analizarlo en forma particular, pero es importante saber que tenemos ese as bajo la manga de poderlo continuar en un caso dado, siempre y cuando la paciente esté bien anticoagulada. El profe Ignacio, Juan David, adelante. Bueno, hola, buenos días. Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo con el último comentario del propio Arrieta. O sea, cada caso definitivamente pues trae como su particularidad. Lo ideal sí es definitivamente pues como retirar el estrógeno combinado, pues el anticonceptivo combinado, pero por ejemplo hemos tenido pacientes, por ejemplo aquellos pacientes que tienen fallas ováricas prematuras, que sí o sí por terapia de reemplazo hormonal necesitan pues tener esta parte estrogénica. Algo muy importante pues acá es que definitivamente las nuevas terapias de reemplazo, definitivamente, como decía Carlos, están en la charla, son terapias que tienen obviamente unas dosis más bajas que las terapias que usábamos antes. Entonces, ¿qué es lo que se ha recomendado en la literatura? Lo que se recomienda es que en esos pacientes que definitivamente no se pueda retirar la terapia combinada, debe estar anticoagulado, como dice Carlos Esteban, a dosis plenas los primeros 6 meses. La decisión de disminuirlo a una dosis pues que sea profiláctica, pues como tal, o dosis extendidas, pues como lo menciona la literatura, es una decisión que se debe tomar en conjunto con el paciente, pues teniendo en cuenta que a pesar de que a partir del año disminuye el riesgo, definitivamente persiste más elevado que en población general, e incluso en los metaanálisis que se han hecho entre 3 y 5 veces por encima de la población general, que obviamente no es el mismo riesgo tan alto de los primeros 3 meses, de los primeros 6 meses después de iniciar la terapia, pero sigue siendo elevada en comparación con el resto de la población. Algo importante es que en estos pacientes la recomendación es que si yo voy a reiniciar esta terapia, porque definitivamente no lo puedo quitar, debo esperar por lo menos 4 semanas después de la suspensión de la terapia, porque sí se debe hacer la suspensión, es decir, hace el evento, le empiezo la anticoagulación y por lo menos espero 4 semanas para poder reiniciar nuevamente
este anticonceptivo combinado, porque en esas primeras 4 semanas sí se ha visto que a pesar de que están anticoaguladas, tienen los riesgos más altos en los subanálisis post-hoc que se hicieron en el estudio Einstein-DBT. Entonces, siempre que si yo voy a reiniciar esta terapia combinada, debo esperar por lo menos 4 semanas, incluso si está en anticoagulación, para disminuir el riesgo. Y eso era pues, lo que quería agregar. El profe Ignacio tiene algo que nos quiera compartir. Bueno, sí, buenos días. Bueno, la revisión, pues, ni para qué comentar más, quedó muy buena. Es un tema que vale la pena si uno ve en el año revisar, porque aparecen cosas relativamente no muy claras, pero que nos ayudan a tomar algunas decisiones. Una de las cosas que a veces se nos olvida preguntarle es el antecedente familiar, en familiares de primer grado, con trombosis relacionada con anticonceptivos, porque en eso probablemente podría hacerse ya estudios de trombofilia, aunque todos sabemos que, inclusive cuando nosotros hicimos la investigación del factor 5 Leiden y la mutación de la protrombina que encontramos pues, en Medellín, es una historia ya vieja, se pensaba que era un factor de riesgo fuerte estos para trombosis. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que solicitar estudios para trombofilias, factor 5 Leiden y protrombina no tienen ningún valor, a no ser que si los mandamos y nos llegan un homocigoto. Nosotros en el estudio que hicimos no encontramos sino un homocigoto en mutación de la protrombina y en mutación del factor 5 Leiden no se encuentra. Entonces no tiene sentido buscarlo. Entonces lo más importante es indagar por antecedentes familiares de primer grado en personas que han tenido trombosis y han tomado anticonceptivos orales. Entonces, lo otro yo creo que ya no hay que tampoco a las formas llover sobre mojado, como dicen, es que siempre nos ha dado temor continuar los anticoagulantes, perdón, los anticonceptivos orales en la paciente que hizo trombosis asociada a anticonceptivos orales. A veces no nos debemos quedar quietos, y la doctora Diana dijo, y Juan también, que no decir solamente que tenía el factor de riesgo que eran los anticonceptivos, puede haber otras alternativas que ayuden a formarse la trombosis. Entonces, no queda no solamente como tenía anticonceptivos orales, hizo la trombosis, porque sabemos pues, que los niños que toman anticonceptivos no hacen trombosis. Entonces tenemos que tener como esa base para evaluar si les solicitamos o no, si les hacemos tratamientos extendidos, etcétera. Entonces tener en la cuenta que uno, la parte de genética familiar, y lo otro, por lo menos tener en la mente que porque tantas toman anticonceptivos y algunas no, entonces hay que buscar casi siempre un factor desencadenante de esa trombosis. Gracias, profe. Yo creo que vamos cerrando la charla. Luisa Fernanda, ¿tienes un comentario? Hola, profes, buenos días. Tengo una pregunta de un caso que es frecuente que los endocrinólogos pregunten, digamos, es parecido al caso clínico que mostró Carlos, pero con una temporalidad distinta. Es decir, una paciente que va al endocrinólogo y que va a empezar terapia de reemplazo hormonal, pero dentro de sus antecedentes dice, yo hace 10 años, por decir, tuve una TBP no provocada o provocada. Entonces el endocrinólogo pues solicita interconsulta para saber qué hace, si la puede iniciar sola, si la deja con dosis bajas o si la deja con dosis plenas. No sé, Carlitos, si encontró algo al respecto o también me gustaría saber la opinión de los profes en cómo proceden en ese caso. Si igual, o sea, es igual el razonamiento a como lo venimos haciendo o por ser una temporalidad distinta, hace 10 años es otro. Gracias. Bueno, pues realmente no busque como tal el caso preciso, pero todo va a depender también de lo que dijiste. Uno, pues, si fue provocada o no provocada, pues va a tener algo, pues, como tal significativo en la toma de la decisión. Y lo otro, pues ya, si no hubo, pues dependiendo de la temporalidad, también el antecedente previo va a aumentar como tal, entonces, como tal el riesgo. Con lo que se debe hacer es, pues obviamente no se busca ninguna trombofilia ni nada por el estilo,
pero entonces lo que se puede hacer entonces es la utilización de otros medicamentos, inclusive hay otros tipos de progestágenos que pudieran ayudar con esos síntomas que están relacionados pues como tal en la literatura, pero realmente pues ese es como el manejo pues como tal que se haría, que pienso yo, pero no sé los profes qué opinión tienen al respecto. Yo ahí diría, Luisa y Luisa, Carlos, que hay que tener como mucho juicio clínico y evaluar muy bien cuál es el beneficio esperable de la terapia de reemplazo hormonal, y que son más que todo en temas de calidad de vida, por eso los síntomas vasomotores que tenga la paciente, entre otros, versus los riesgos. A mi modo de ver, en forma ideal, ninguna paciente que haya tenido un evento tromboembólico debe recibir terapia de reemplazo hormonal convencional, pues a menos de que sea un caso extremo, pues, pero idealmente, o si fuera una familiar mía, pues yo creo que en la medida de lo posible le recomendaría que no la recibiera. Lo mismo que el tema de los anticonceptivos orales combinados. Pero pues ya habría que mirar si es un caso específico donde sea demasiado importante y tomar una decisión pues como muy específica. Pero en la medida de lo posible, si a mí me llega esa interconsulta, yo lo más probable es que le voy a decir al endocrinólogo es busque otra alternativa, como los medicamentos que estaba mencionando Carlos Esteban. No sé qué opinan los otros. bueno, Sí, estoy de acuerdo, Juan, yo estoy de acuerdo con ustedes en ese caso, porque es que si es una trombosis y no tenemos la causa de la trombosis determinada, es muy probable, pero no definitiva, que de pronto empieza esto y hace otro fenómeno tromboembólico. Que eso sí puede ser muy grave. Me dicen, los síntomas son supremamente intensos, la calidad de vida está supremamente afectada, o sea, hay que dársela, hay que hacer. Luisa, ahí qué opino yo, preciso a eso iba. En el caso de que lo primero era preguntarse si la terapia era necesaria. Si la terapia es estrictamente necesaria, entonces ahí sí toca analizar el caso. Lo primero, si fue una trombosis provocada por un factor diferente al uso de terapia hormonal previamente, pues ya la decisión estaría un poco más fácil a favor de que le inicien la terapia, obviamente con estricta supervisión, signos de alarma y demás. Y yo realmente en un caso así no pondría profilaxis, porque justo miren que en ninguna parte de las guías generales, cuando la trombosis es provocada, nos dice que esa debe ser la conducta. Y más aún sabiendo que si el paciente tuvo un factor provocador, claro, que se corrigió, el riesgo vuelve a ser igual a la población general después de los 3 meses. Ya es un poco más difícil la decisión si el paciente ha tenido una no provocada, pero si necesita la terapia, yo conversando con el paciente, teniendo en cuenta que lleva 10 años sin hacer una recurrencia, yo le expondría 2 escenarios. Le diría, mira, esto hay que consensuarlo contigo. No hay ningún estudio clínico que me diga textualmente la situación que estamos enfrentando. Pero ¿qué sabemos? 1, que llevas 10 años sin trombosis, hiciste en algún momento una trombosis que no se encontró un factor. Pero 2, te voy a exponer en este momento una condición que si eres susceptible te puede elevar el riesgo tromboembólico. Entonces te planteo 2 opciones. 1, no ponerte nada con supervisión, entendiendo los riesgos. O 2, ponerle a la paciente una terapia profiláctica. Posiblemente sería lo que yo encontraría más razonable y plausible, aunque digo que es muy basado pues en conjeturas y donde no hay un terreno sólido. Pero lo más importante es que la paciente entienda sus riesgos y ella nos ayude a tomar su decisión. Creo que si es provocada, yo no tendría ningún problema en dejarla sin anticoagulación. De acuerdo, Rafa, yo creo que, porque es someterla a un peligro adicional simplemente por una terapia. Y sí, yo sé que hay pacientes que se ponen muy mal con eso, ¿cierto? Pero es que le vamos a dar una solución que es más grave que la enfermedad, Luisa. Entonces, yo estoy de acuerdo con Rafa. Plantearle a la paciente, vea, estos son los beneficios que usted va a tener, estos son los riesgos a los que usted se expone si empieza a tomar esta terapia, incluyendo la muerte, y usted tome su decisión, ¿cierto? Si fuera, por ejemplo, la mamá mía, yo creo que no la dejaría tomar eso, le compraría un buen aire acondicionado y un ventilador. Juan, no, yo estoy de acuerdo. Pero mire que las guías no nos dicen eso. Yo creo que una discusión ay, qué pena, como yo no levanté la mano, pero Dele, profe, tranquilo, siga. No, se me salió, como dirían por ahí. No, yo creo que es que el riesgo de una trombosis y una embolia pulmonar, eso no es cualquier gripita, pues, de todos los días, no. Así nosotros digamos,
que la paciente asuma el riesgo. Nosotros nos estamos quitando la responsabilidad de ser médicos y la tiramos en el paciente. A mí me parece que eso no es ético. La gente hay que comentarle, sí, pero también en el fondo nosotros estamos con la duda, con la duda. Por tanto, yo a esa paciente no le daría anticonceptivos orales. ¿Iba a decir algo más, Luisa? No, no, profe. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero es que me parece difícil, me parece muy difícil lograr explicarle a una paciente con síntomas de menopausia que no, pero sí, eso es lo que hay que hacer realmente. Gracias a todos por sus opiniones. Bueno, Profe, yo ya creo que ahí entonces como vamos para cerrando. terminar. Sí, Sí, ya ahí dale, como dale, para Carlos. terminar, yo la primera alternativa que haría era darle los medicamentos, o sea, no hormonales que existen, porque también se ha Sí, de acuerdo. demostrado que existen la clonidina o los antidepresivos, han mostrado eficacia para el manejo entonces de esos síntomas de menopausia y pueden servir. Entonces yo primero haría este tipo de tratamiento alternativo no hormonal antes de considerar lo otro inclusive.